¿Cómo realmente murieron Adán y Eva? ¿Realmente murieron el mismo día en que comieron del fruto prohibido? Si es así, ¿por qué la Biblia dice que Adán vivió 930 años? Hoy vamos a revelar lo que realmente sucedió con Adán y Eva después de la caída, cómo y cuándo murieron, y qué significa para nosotros. Prepárate, porque esta verdad desafiará todo lo que has escuchado sobre este momento crucial de la historia bíblica. Después de la desobediencia en el jardín del Edén, Adán y Eva enfrentaron las consecuencias inmediatas y eternas de sus elecciones, la expulsión del Edén. No fue solo un cambio físico de morada, sino un punto de ruptura en la relación directa con Dios. Ya no estaban en el lugar de la perfección, donde caminaban con el Creador en plena comunión. Dios, en su justicia, no eximió a Adán y Eva de las consecuencias de sus actos. El primer juicio fue dado a Eva, quien experimentaría un aumento del dolor en el parto. Sin embargo, la promesa de redención ya estaba en el horizonte. Para Adán, la sentencia fue dura. La tierra que antes era perfecta ahora sería maldita. A partir de ese momento, su trabajo sería difícil y tendría que luchar con la tierra, que antes había sido una fuente de placer y abundancia. El esfuerzo ahora estaría marcado por el sufrimiento y la fatiga. En Génesis 3 y 19, la Biblia dice: «Porque polvo eres y al polvo volverás». A pesar de las consecuencias, Dios no los abandonó. Él ofrece una promesa de que algún día la descendencia de Eva restauraría todo. Este es el primer vislumbre de redención que vemos en toda la Biblia, donde el pecado de Adán y Eva apunta a la venida de Jesús, quien vendría para vencer la muerte y la separación eterna de Dios. Mientras Adán y Eva iniciaban su vida fuera del Edén, su destino estaba entrelazado con el plan divino de redención que vendría. A pesar de la muerte física inevitable, aún tendrían la oportunidad de restaurar la relación perdida con el Creador. La historia de Adán y Eva no termina con la caída, sino que se extiende a través de las generaciones, apuntando al sacrificio redentor de Cristo. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva comenzaron a experimentar la gravedad de las consecuencias de su desobediencia. Pero lo que realmente marcó el inicio de una nueva realidad fue la llegada de la primera muerte. La historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, no solo introduce la violencia en el mundo, sino que también nos enseña algo profundo sobre las elecciones humanas y las consecuencias espirituales de un corazón alejado de Dios. En el corazón de la tragedia que vemos en Génesis 4 está el contraste entre dos tipos de adoración. Abel, el más joven, trajo al Señor un sacrificio de excelencia, lo mejor de sus ovejas, un acto que refleja su sinceridad y devoción. Caín, por otro lado, ofreció el fruto de la tierra, pero lo hizo de manera superficial, sin verdadera entrega. Lo que nos es revelado es que Dios no mira solo lo que ofrecemos, sino el corazón que nos motiva. En Génesis 4:5, la Biblia dice que Dios se complació en la oferta de Abel, pero no aceptó la de Caín. El resentimiento comienza a crecer en el corazón de Caín, y en lugar de corregir su sentimiento, decide destruir a su hermano. Ocurre el primer asesinato de la historia humana, que ocurre no solo por celos, sino como una expresión de un corazón dominado por el pecado. La muerte de Abel no es solo un acto de violencia física, sino también un hito espiritual profundo. Simboliza la separación definitiva entre el hombre y Dios, ahora irreparable por esfuerzo humano. Cuando Caín mata a Abel, da inicio a lo que la Biblia describe como el ciclo de muerte y sufrimiento que se perpetúa a través de las generaciones. Dios, en su justicia, se manifiesta a Caín, trayendo una condenación. Él pone una marca sobre Caín, impidiendo que otros lo maten. Esta intervención divina muestra que, a pesar del pecado de Caín, la misericordia de Dios aún está presente, incluso en las situaciones más oscuras. Caín será alejado, pero no completamente abandonado. El relato de Caín y Abel no es solo una lección sobre los peligros de la envidia y la ira, sino también una lección sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. La muerte, que antes parecía un concepto distante, se convierte ahora en una realidad tangible, afectando directamente a la primera familia. Para Adán y Eva, presenciar la muerte de Abel sería un recordatorio devastador de que sus elecciones habían abierto la puerta al sufrimiento y la muerte en el mundo. Pero la muerte de Abel también arroja luz sobre la esperanza futura. En Hebreos 11:4, la fe de Abel es reconocida, y el autor nos recuerda que, aunque muerto, él aún habla. Abel, siendo la primera víctima del pecado, es un ejemplo de justicia y fe ante un Dios santo. Su muerte prepara el terreno para la gran promesa que vendría, de que la descendencia de Eva traería a aquel que derrotaría la muerte de una vez por todas, Jesucristo. Por tanto, la primera muerte no es solo una tragedia, sino un signo de que la restauración vendría mediante un sacrificio aún mayor.
el sacrificio de Cristo. Él, el justo, moriría para salvar a los injustos, como Abel, como Caín, como todos nosotros. Después de la tragedia de la muerte de Abel y el exilio de la familia de Adán y Eva fuera del Edén, los primeros humanos comenzaron a vivir en un mundo marcado por el pecado y la muerte. Pero la pregunta que aún nos queda es, ¿cómo y cuándo murió Adán? Antes de responder, inscríbete en el canal. Vamos juntos a reflexionar sobre la muerte de Adán y Eva a la luz de las Escrituras y de lo que podemos aprender sobre su destino final. La Biblia nos ofrece algunas pistas sobre la muerte de Adán, pero los detalles específicos son escasos. Lo que sabemos es que Adán vivió 930 años, según lo que dice la palabra de Dios en Génesis 5. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años, y murió. Esta afirmación simple y directa nos dice mucho, pero también nos deja con muchas preguntas. Primero, debemos considerar la longevidad de Adán. El hecho de que viviera casi un milenio puede ser sorprendente para nosotros hoy, en una época en que la expectativa de vida humana es mucho más corta. Sin embargo, el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros capítulos de Génesis, describe una realidad en la que la vida humana era significativamente más larga. Muchos estudiosos sugieren que la naturaleza del mundo antes del diluvio, con menos contaminación y una atmósfera diferente, podría haber permitido que los seres humanos vivieran más tiempo. Además, la genética y los efectos de pecado aún no se habían manifestado de forma tan devastadora. La muerte de Adán, sin embargo, no era una sorpresa para él. Dios había hecho una advertencia clara en Génesis 2:17, diciéndole a Adán que, el día en que comiera del fruto prohibido, ciertamente moriría no solo espiritualmente. La muerte física, como consecuencia directa del pecado, fue un reflejo del distanciamiento de Adán y Eva de Dios. Antes de su pecado, ellos eran inmortales, pero la transgresión alteró completamente el orden de la creación. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre los últimos momentos de Adán, podemos imaginar que durante su vida reflexionó profundamente sobre lo que había sucedido en el Edén. Él y Eva sabían que, a pesar de la misericordia de Dios y las promesas de un Redentor, la muerte física era una realidad inevitable. Habían experimentado la transición de un mundo perfecto a uno marcado por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Al ver a sus hijos y nietos crecer, seguramente testificaron el impacto del pecado de una manera aún más profunda. Adán murió con la conciencia de que su propia transgresión había introducido la muerte en el mundo, pero también con la esperanza de que algún día el Mesías prometido vendría para restaurarlo todo. El hecho de que Adán viviera 930 años nos muestra que tuvo tiempo para reflexionar sobre su legado. Fue el padre de muchas generaciones, y en su corazón había la esperanza de que la promesa de Dios, hecha en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, se cumpliría. En términos espirituales, la muerte de Adán no es solo el fin de una vida, sino también el símbolo de la transición del ser humano del estado de perfección al estado de caída. Incluso después de Adán, la humanidad llevaría las consecuencias de su elección, y la muerte sería una realidad para todos. Sin embargo, como cristianos, sabemos que la muerte de Adán y la muerte de toda la humanidad fueron redefinidas por el sacrificio de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:12, por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. La muerte de Adán no es el fin de la historia, sino el punto de partida para la redención de toda la humanidad. Lo que Adán comenzó con su caída, Cristo completaría con su victoria sobre la muerte en la cruz. Es importante recordar que, incluso en el momento de su muerte, Adán no estaba sin esperanza. En Génesis 4:25, vemos que Adán y Eva, después de la muerte de Abel, tuvieron otro hijo, Set. Y Eva dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. La esperanza renovada en Set representaba para ellos la continuidad del plan de Dios para restaurar lo que había sido perdido. Adán murió físicamente, pero su historia no termina en tragedia. La promesa de restauración en Cristo resurge, y esa esperanza es lo que nos fortalece. Así como Adán, todos enfrentamos la muerte, pero en Cristo, la muerte es vencida y transformada en un paso hacia la vida eterna. Como Pablo escribe en 1 Corintios 3:22, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de Adán es, por tanto, un recordatorio de que el pecado trae consecuencias, pero también es una invitación a mirar a Cristo, quien nos ofrece la verdadera vida. La muerte de Adán y Eva no fue un accidente ni un evento sin propósito en el grandioso plan de Dios.
Aunque la muerte es consecuencia directa del pecado, Dios, en su infinita sabiduría, usó incluso la tragedia de la caída para cumplir su plan redentor para la humanidad. ¿Y cuándo murió Eva? La historia de Eva, tal como se describe en la Biblia, no menciona explícitamente cómo o cuándo murió. Esto puede deberse a la diferencia en el énfasis narrativo o al hecho de que los relatos antiguos a menudo se centraban más en los hombres que en las mujeres. Aunque la Biblia canónica no proporciona información sobre la edad de Eva al morir, existen algunos textos apócrifos y tradiciones antiguas que especulan sobre su vida y muerte. Sin embargo, estos relatos varían considerablemente y a menudo son simbólicos o mitológicos, sin un consenso claro. Una de las especulaciones más comunes, basada en algunas tradiciones judías y cristianas antiguas, sugiere que Eva pudo haber vivido unos 940 años, una edad similar a la mencionada para Adán, quien vivió 930 años. Esta estimación se deriva de interpretaciones de cronologías bíblicas y tradiciones rabínicas, aunque no hay fuentes apócrifas específicas que afirmen esto de manera explícita. Por tanto, la edad exacta de Eva al morir permanece una cuestión abierta y sujeta a interpretación. Pero, más importante aún, reflexionemos sobre el propósito de la muerte de Adán y Eva en el contexto del plan divino. Primero, necesitamos entender que la muerte de Adán y Eva, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es solo un evento trágico, sino un hito crucial en la historia de la salvación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen, para vivir en perfecta comunión con Él. Sin embargo, a través de su desobediencia, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo la muerte, como Dios ya había advertido. Esta muerte no se limitó solo al aspecto físico, sino también al espiritual, separando al hombre de su Creador. Pero Dios, en su misericordia, no los abandonó ni abandonó a la humanidad. Él ya tenía un plan para restaurar todo lo que se había perdido. En Génesis 3 y 15, poco después de la caída, Dios revela una promesa de esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Esta promesa de un Redentor es la primera mención del Evangelio en las Escrituras. Incluso en medio del caos y la tristeza, Dios reveló que, a través de la descendencia de la mujer, un Salvador vendría para derrotar a la serpiente, es decir, Satanás. Esto nos muestra que, incluso con la entrada del pecado en el mundo, Dios ya estaba preparado para la restauración. La muerte de Adán y Eva, aunque trágica, fue una pieza necesaria en el plan de Dios, que se cumpliría a lo largo de la historia. A través de esta muerte, Dios no solo reveló la gravedad del pecado, sino que también señaló la necesidad de una redención. La muerte física de Adán y Eva simboliza la muerte espiritual que todos los seres humanos experimentan debido al pecado, pero también es un precursor de la muerte de Cristo, quien tomaría sobre sí los pecados del mundo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 18-19, explica cómo el pecado entró en el mundo a través de Adán, pero también cómo la gracia de Dios fue abundante a través de Cristo. Él escribe: por tanto, así como la transgresión de uno solo llevó la condenación a todos los hombres, la justificación de uno solo llevó la justificación y la vida a todos los hombres. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. La muerte de Adán no es solo una derrota, es el telón de fondo donde la victoria de Cristo será claramente visible. Pero la muerte de Adán y Eva también apunta a otra realidad importante: el valor de la obediencia. La elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios tuvo consecuencias profundas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La Biblia nos enseña que la desobediencia trae consecuencias, pero la obediencia a Dios, aunque costosa, trae vida. En Cristo, somos llamados a vivir en obediencia al Padre, no más como esclavos del pecado, sino como hijos libres para servirlo y glorificarlo. La muerte de Adán y Eva, entonces, también nos enseña la preciosa obediencia y el costo de la desobediencia. Por otro lado, es importante recordar que Dios siempre actuó con un propósito redentor, incluso a través del sufrimiento. La muerte física de Adán y Eva fue una realidad, pero en Cristo, la muerte física se transforma en un paso hacia la vida eterna. Como Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte de Adán y Eva, entonces, apunta a esta gran verdad, que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida eterna que solo podemos alcanzar a través de Cristo. El propósito de la muerte de Adán y Eva también nos enseña sobre la gracia y la misericordia. Aunque el pecado trajo la muerte al mundo,
Dios no los abandonó. Incluso después de la caída, Él hizo vestimentas de piel para cubrir su desnudez, mostrando su misericordia. Esto nos enseña que, incluso frente a nuestros errores y fracasos, Dios siempre está dispuesto a cubrirnos con su gracia y darnos una segunda oportunidad. Lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, Jesús nos lo ofrece en la cruz, una relación restaurada con Dios, paz interior y la promesa de vida eterna. La muerte de Adán y Eva también tiene un propósito pedagógico. Nos enseña sobre las consecuencias del pecado, pero también sobre la necesidad de redención. No importa cuán lejos hayamos ido o cuánto hayamos fallado, el plan de Dios nunca falla. Él usó la muerte de Adán y Eva para preparar el terreno para la venida de Jesucristo, el Salvador que haría lo imposible para salvar a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Por tanto, la muerte de Adán y Eva, en medio del dolor y la pérdida, es también un símbolo del amor inmenso de Dios. El pecado nos separó, pero la muerte de Cristo nos trajo de vuelta a la comunión con el Padre. La tragedia de Génesis 3 es la semilla que da fruto en toda la narrativa bíblica, culminando en la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La muerte de Adán y Eva, por lo tanto, no es el final de la historia, sino el comienzo del viaje de redención para toda la humanidad. Reflexionando sobre la muerte de Adán y Eva, somos confrontados con una serie de lecciones profundas e impactantes que no deben ser solo comprendidas, sino aplicadas en nuestras vidas. La historia de Adán y Eva no es solo una narrativa del pasado. Sigue resonando en nuestras vidas hoy y nos desafía a vivir con un propósito renovado ante Dios. Primero, la muerte de Adán y Eva nos enseña sobre la realidad del pecado y sus consecuencias. No podemos ignorar que el pecado, en todas sus formas, tiene un precio. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, sus vidas fueron marcadas por un acto de desobediencia que resultó en la muerte física y espiritual. El pecado muchas veces nos parece atractivo al principio, pero su consecuencia final siempre es la muerte. Y esta muerte no es solo física, sino espiritual, la separación eterna de Dios. Sin embargo, la historia de Adán y Eva también nos apunta al Evangelio de Jesucristo, la verdadera esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Dios sabía que, por nuestra propia fuerza, no podríamos vencer la muerte y el pecado. Por eso, envió a su Hijo, Jesús, para hacer el sacrificio que borraría el pecado del mundo. La muerte de Adán y Eva es una sombra de la muerte de Cristo en la cruz, donde Él tomó sobre sí el peso del pecado humano para darnos vida. A través de la obra de Cristo, podemos ser liberados de las garras de la muerte y el pecado y restaurados a una relación plena con Dios. La misericordia de Dios se revela de manera gloriosa en la muerte de Adán y Eva. A pesar de su desobediencia, Dios no los dejó a la deriva. Él hizo vestimentas de piel para cubrir su vergüenza y, al hacerlo, anticipó el sacrificio de Jesús, que sería la verdadera cobertura para la vergüenza humana. Como cristianos, somos llamados a vivir con una conciencia clara de que, aunque el pecado tiene consecuencias, Dios siempre ofrece un camino de arrepentimiento, perdón y restauración. No importa cuán lejos hayamos ido o cuánto hayamos fallado, la gracia de Dios siempre está disponible para cubrirnos y redimirnos. Esta verdad nos desafía a examinar nuestras propias vidas a la luz de la obediencia a Dios. Adán y Eva eligieron la desobediencia, pero nosotros, en Cristo, somos llamados a vivir en obediencia. Lo que la historia de Adán y Eva nos enseña es que cada elección que hacemos tiene consecuencias eternas, pero también que, en Cristo, podemos elegir la vida. Somos desafiados a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias reflejan nuestra obediencia a Dios y si estamos buscando su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Además, la historia de Adán y Eva nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que la muerte no es el fin. Cuando la muerte entró en el mundo a través de Adán, trajo sufrimiento, separación y dolor. Sin embargo, en Cristo, la muerte fue derrotada. La muerte física ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. En 1 Corintios 15, 54-55, Pablo declara: cuando lo corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido tragada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte fue vencida por Cristo, y esto nos da la confianza de que, incluso frente a las adversidades de la vida, tenemos la esperanza de una vida eterna en comunión con Dios. Finalmente, al reflexionar sobre el propósito de la muerte de Adán y Eva, somos recordados de que Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas. La muerte no es algo sin sentido, sino parte del plan divino de redención. Cada sufrimiento, cada dificultad,
Cada pérdida que enfrentamos en esta vida es una oportunidad para acercarnos a Dios, para reconocer nuestra dependencia de Él y para experimentar su fidelidad y gracia de una manera más profunda. Ahora que hemos aprendido cómo aplicar la muerte de Adán y Eva en nuestras vidas, siempre debemos recordar la seriedad del pecado y sus consecuencias. Pero, más importante aún, debemos vivir con gratitud por la obra redentora de Cristo, quien nos ofrece perdón y vida eterna. Debemos vivir de manera que nuestras elecciones honren a Dios, buscando su voluntad cada día. Y cuando fallemos, siempre recordemos su misericordia y gracia, que nos cubren y nos restauran. Vivamos con la esperanza de que la muerte ya ha sido vencida y que, en Cristo, tenemos la promesa de la vida eterna, una vida que no será interrumpida, sino que continuará en la presencia de nuestro Creador para siempre. En conclusión, la historia de Adán y Eva no es solo una antigua historia de desobediencia y caída, sino una historia de redención, gracia y esperanza. Que podamos vivir a la luz de esta verdad y que, como Adán y Eva tuvieron su jornada, nosotros también podamos cumplir nuestro propósito en Cristo, viviendo para su gloria y esperando con esperanza la vida eterna que Él nos ha prometido.